Empezamos con nuestra sesión 1, donde vamos a familiarizarnos con los fundamentos de los sílabos por competencias. Y por supuesto, lo primero que hay que entender es que 7 son las principales debilidades que tienen los sílabos en las diferentes universidades del planeta. Y detectadas estas debilidades, los sílabos se están transformando rápidamente hacia ser, por supuesto, instrumentos muchísimo más eficientes. La primera característica es que las universidades tradicionales están considerando los sílabos como meros instrumentos o, vamos a decirlo así, formularios de orden administrativo. Y por lo tanto, se comete un gran error porque los sílabos no son unos formularios administrativos, sino muy por el contrario, son instrumentos de intervención en la realidad educativa o en el proceso de enseñanza-aprendizaje principalmente. Así que estamos pasando rápidamente de los sílabos que giran alrededor del contenido hacia sílabos que giran alrededor de competencias. Los sílabos principalmente en el planeta se están caracterizando por ser tremendamente enciclopédicos y academicistas, en donde los docentes hacen tremendos compilados o resúmenes de contenidos o de información acerca de una determinada materia. Y esto perjudica muchísimo a los estudiantes porque no solo se les sobrecarga de información, sino que muy por el contrario se les aísla del ejercicio profesional real y verdadero que existe dentro del desempeño laboral. Segundo, los sílabos se caracterizan por supuesto, utilizar el monopolio del método expositivo. Este es un método que mata completamente las competencias. Las competencias no se pueden desarrollar a través de conferencias. Las competencias se desarrollan a través del uso del método de aprendizaje por proyectos o el método de aprendizaje por estudio de casos. Así que estamos pasando rápidamente de lo que se denomina sílabos en donde prima el método expositivo y en donde el centro de gravedad es el contenido, a sílabos en donde lo que prima es el método por proyectos o estudio de casos y cuyo centro de gravedad son las competencias o desempeños. Un tercer problema que tienen o limitante que tienen los sílabos es que se centran en una evaluación tradicional. Parece sorprendente que en pleno siglo XXI todavía las universidades tengan exámenes parciales y finales básicamente escritos. Esto es completamente contraproducente y atenta contra el desarrollo de las competencias profesionales, ya que los profesionales no dan exámenes escritos, sino que muy por el contrario resuelven problemas o aprovechan oportunidades reales. Estamos pasando pues de los sílabos con una evaluación tradicional a una evaluación completamente auténtica, en donde tratamos de reproducir mediante experiencias de evaluación las condiciones reales de desempeño del trabajo. Otro de los grandes problemas que tienen los sílabos es la ausencia de tutoría. Si nosotros revisamos y hacemos la auditoría de los sílabos de cualquier carrera profesional en una universidad, vamos a encontrar clases con contenido o un listado de temas. El gran problema es que los seres humanos no pueden aprender eficientemente sin tutoría. Necesitamos que hayan sesiones de aprendizaje, sí, por supuesto, pero intercaladas con sesiones de tutoría cada cierto tiempo, por lo menos una al mes, para que los estudiantes puedan aprender de manera más eficiente. Así que estamos pasando de los sílabos sin tutoría a los sílabos con tutoría o con retroalimentación oportuna, planificada y programada. Otro de los grandes problemas que tienen los sílabos es la ausencia de data. Los sílabos no están generando ninguna data. Es decir, no nos generan información de primera mano para que las universidades puedan tomar decisiones eficientes dentro de cada una de sus asignaturas o módulos. Entonces necesitamos pasar urgentemente de sílabos que no generan data a sílabos que se centran en la evidencia. Esto significa que tenemos que utilizar un conjunto de mecanismos mucho más inteligentes para poder detectar la información precisa de rendimiento de nuestros estudiantes dentro de cada uno de los sílabos y poderlo utilizar a favor. Por ejemplo, podemos usar la variable de género, la variable de distancia geográfica, la variable de experiencia laboral relevante, podemos usar la variable de estrategias cognitivas, podemos usar la variable, por supuesto, socioeconómica e incluso también la variable étnica. Todas estas variables puestas en juego en el sílabo nos permitirían reconocer
qué estudiantes están aprendiendo de una manera mucho más eficiente. Y por supuesto, si están aprendiendo mejor con cierto tipo de actividades, en cierto tipo de entorno y con cierto tipo de material educativo y cierto tipo de metodologías, técnicas o estrategias. Toda esa data reunida sería un instrumento sumamente poderoso para incrementar la eficiencia de nuestras asignaturas o de nuestros módulos. Un sexto problema o limitante que tienen los sílabos en el planeta es que son sílabos repetitivos en vez de ser sílabos inteligentes. Los sílabos repetitivos significa que se revisan nuevamente una vez al año o 2 veces al año, pero lo que tenemos es otra propuesta muy similar. Muy por el contrario, la data de los sílabos debe ser puesta dentro de las herramientas o procesada dentro de las herramientas estadísticas para utilizar inteligencia artificial que nos permita, por supuesto, tomar decisiones mucho más eficientes. Asimismo, los sílabos deben ser y contemplar mecanismos suficientemente inteligentes que les permitan aprender permanentemente. Los sílabos que aprenden son aquellos sílabos que se van perfeccionando en el momento en que se van implementando, que es el momento más importante, en donde nos vamos dando cuenta de qué funciona y qué es lo que no funciona, incluyendo la participación de los estudiantes para que podamos recolectar una información que haga que nuestros sílabos a la hora de que se implementan sean mucho más inteligentes que los sílabos en donde no estamos estructurando este tipo de variables organizadas para volverlos más eficientes. Finalmente, los sílabos se caracterizan por ser considerablemente casuales, es decir, no se sabe qué resultado van a producir, no tienen un nivel de validez ni de confiabilidad. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, nos pueden tocar buenos estudiantes, malos estudiantes, regulares estudiantes. Sin embargo, lamentablemente, los sílabos tienen que cesar de tener esa característica fundamental y pasar a tener, muy por el contrario, un enfoque predictivo. Un enfoque predictivo significa que hemos experimentado lo suficiente, hemos tenido un enfoque experimental o cuasi experimental que nos ha permitido tener una data que demuestra que, en efecto, al manipular determinadas variables independientes, nuestros sílabos serán mucho más eficientes. De esa manera, por ejemplo, si los docentes descubren que con el método por proyectos el aprendizaje se incrementa, habría que utilizarlo en más asignaturas o continuar utilizándolo en dichas asignaturas o módulos. Y si se detecta que, muy por el contrario, con el método expositivo el aprendizaje es mucho menor o el logro de competencias, objetivos o logros de aprendizaje es mucho menor, entonces eso significa que habría que dejar de estar utilizando ese método expositivo. Si nosotros usamos entonces en un sílabo, en su planificación, implementación y evaluación, variables independientes que estén comprobadas a través de la evidencia, podemos lograr entonces que nuestros sílabos predictivamente sean mucho más válidos y confiables y por supuesto puedan obtener siempre mejores resultados a través de una promoción u otra y a lo largo del itinerario formativo. Te invitamos a seguir adelante con tu lección sobre los fundamentos de los sílabos por competencias. En esta unidad 1 vamos a abordar los fundamentos del sílabo por competencias. Básicamente, los fundamentos y sus funciones, sus elementos y sus componentes. Diseñar un curso o plan de estudios de calidad siempre es difícil, requiere mucho tiempo y es un desafío. Requiere pensar en las metas específicas que tiene para sus estudiantes, las demandas de las agencias de acreditación y en cómo usted como maestro puede facilitar el proceso de aprendizaje, sostiene el experto internacional en sílabos por competencias Robert M. Diamond. Uno de los retos más grandes de todo sílabo, sea por objetivos o por competencias, consiste en incrementar la especificidad. Esto significa que todo currículo tendrá objetivos o competencias y por ende deberá tener un conjunto de evidencias para demostrarlo. Por otro lado, este currículo se va a desagregar en un sílabo o varios sílabos, los cuales a su vez también tienen objetivos y competencias. A su vez, estos objetivos o competencias deberán manifestarse a través de evidencias. Los sílabos, a su vez, se van a descomponer en un conjunto de unidades de aprendizaje, las cuales tienen objetivos o subcompetencias y a su vez
deben evidenciar un conjunto de resultados a los que nosotros denominamos evidencias. Como puede observarse, el grado de especificidad se incrementa del currículo al sílabo y del sílabo a las unidades. A su vez, las unidades que poseen objetivos y subcompetencias y por ende deben generar evidencias se van a descomponer en sesiones. Estas sesiones en momentos y cada momento generar una evidencia. A su vez, estas sesiones se van a descomponer en un conjunto de actividades y estas actividades en pasos en donde también estaremos, por supuesto, en la búsqueda de un conjunto de evidencias. Este reto, que es uno de los principales y fundamentales de todo sílabo, sea por objetivos o por competencias, le llamamos el incremento de la especificidad, que consiste básicamente en lograr concretar un currículo, que es básicamente un postulado general, en experiencias de aprendizajes particulares. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es decir, lo que todo sílabo por competencia pretende. Significa que queremos que los estudiantes de nuestros cursos hagan algo más que poner información en su memoria a corto plazo. Por el contrario, el aprendizaje significativo requiere que ayudemos a los estudiantes a conectar lo que aprenden en nuestros cursos con su archivo de vida, en lugar de solo con su archivo del curso, sostiene el experto mundial Dee Fink. El propósito de un buen curso podría resumirse en lo siguiente. Es que los estudiantes, 1 o 2 años después de que finalice el curso, puedan aplicar y utilizar lo que aprendan en situaciones de la vida real. Encuentren formas de mejorar el mundo, sean capaces de marcar la diferencia. Desarrollen una profunda curiosidad, participen en el aprendizaje permanente, experimenten la alegría de aprender. Pensar en problemas integradoramente, ser solucionadores de problemas creativos, desarrollar habilidades como la comunicación, entender y ser capaces de utilizar los principios básicos del curso, mantener una actitud positiva a pesar de los contratiempos y desafíos de la vida y el trabajo, ser mentores de otros estudiantes y continuar creciendo y valorar la mejora continua. Las funciones del sílabo por competencia son las siguientes. En primer lugar, establece la conexión temprana entre estudiantes y el docente. Ayuda a los estudiantes con su disposición para el curso. Da a conocer al estudiante la logística del curso. Define las responsabilidades de los estudiantes para el trabajo exitoso en el curso. Describe el aprendizaje activo. Ubica el curso en el contexto del aprendizaje. Asimismo, provee estructuras conceptuales, procedimentales, actitudinales y conductuales. Describe recursos disponibles de aprendizaje y comunica el rol de la tecnología en el curso. También comunica el material que soporte el aprendizaje fuera de clase. Incrementa la capacidad del estudiante para centrarse en las ideas principales. Finalmente, sirve de contrato de aprendizaje y enseñanza. Los elementos y componentes del sílabo por competencias son los siguientes. Básicamente, los elementos son las partes estructurales que componen un sílabo, como por ejemplo los datos generales, los objetivos, resultados de logro o competencias, las unidades de aprendizaje, los métodos, la evaluación, los recursos y sus fuentes. Muy por el contrario, los componentes de un sílabo son las partes estratégicas no estructurales, que se consideran en un sílabo como por ejemplo los resultados esperados, las actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación y retroalimentación y por supuesto los factores situacionales. Los componentes de un sílabo por competencias son básicamente 4. Tenemos los resultados, que en este caso son competencias, son resultados de aprendizaje o resultados de aprendizaje esperados. Estos resultados solo pueden obtenerse a través de actividades de aprendizaje. Y estas actividades de aprendizaje deben evaluarse de manera permanente
para brindar retroalimentación oportuna. El cuarto factor son los factores situacionales, que se componen de un conjunto de elementos fundamentales, los cuales debemos considerar para poder plantear nuestras actividades de aprendizaje, evaluación y retroalimentación de una manera más efectiva.